Hola a todos y bienvenidos al vídeo del subviraje, en el cual hablaremos por qué se produce, cómo se produce y cómo puedes corregir este fenómeno tan molesto a la hora de la conducción. Básicamente el subviraje es el efecto contrario al sobreviraje, que por cierto tenéis un vídeo en el canal explicándolo. El sobreviraje dijimos que era muy divertido para los pilotos, en cambio el subviraje es muy molesto. ¿Por qué? Pues porque es la pérdida de adherencia en las ruedas delanteras y esto provoca que el coche deslice hacia el exterior de la curva. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil de controlar que el sobreviraje. Por ello los coches de calle normalmente se suelen hacer para que tengan la tendencia a subvirar y no a sobrevirar, para así evitar accidentes. En el subviraje, cuando tú giras, el coche no gira tanto como tú le estás demandando. Es decir, tú le estás aplicando un determinado ángulo de giro, pero el coche está girando menos de lo que tú le pides porque las ruedas están patinando y por lo tanto el coche poco a poco se va a ir hacia el exterior de la curva. Y es como que el coche no quiere entrar en la curva, es como que se va hacia afuera. El subviraje, por suerte, es mucho más fácil de controlar que el sobreviraje y es por esto por lo que muchos coches de competición o deportivos que son utilizados por pilotos amateurs o que van simplemente a dar un par de vueltas están reglados, es decir, tienen un setup hecho para que se produzca el subviraje, pues porque es mucho más fácil de controlar, ya que cuando se produce, simplemente con que levantes el pedal del acelerador, el coche volverá a tener tracción en la parte delantera porque el peso volverá hacia el eje delantero y por lo tanto tendrás más adherencia. Y esto es algo que es muy fácil de hacer porque tú ves que el coche se está yendo hacia afuera de la curva y el instinto natural es levantar el pedal del acelerador. Y además, si por un casual se produjese demasiado subviraje y te fueses muy hacia afuera de la curva, si frenas también puedes conseguir que el peso del coche se mueva hacia el eje delantero y por lo tanto los neumáticos de delante tengan más adherencia y dejen de derrapar. Por lo tanto se eliminará el subviraje. ¿Y qué consecuencias tiene el subviraje? Pues lo que hace es que como tú pierdes el vértice de la curva, porque el coche se quiere ir hacia afuera de la curva, lo que va a hacer es que vas a perder el vértice y por lo tanto la trazada ideal, y por lo tanto tu paso por curva va a ser más lento. Pero es que además, como tu trazada ya no es la óptima, vas a perder tiempo en la salida, porque vas a tener que esperar más tiempo para pisar el acelerador. Y por lo tanto, la recta que siga la curva vas a tener menos aceleración y por lo tanto vas a seguir perdiendo tiempo. Y es por esto por lo que el subviraje es tan malo y te hace perder tanto tiempo, al igual que pasaba con el sobreviraje cuando era excesivo. Si os habéis visto el vídeo del sobreviraje os habréis dado cuenta de que el sobreviraje, si es excesivo, te va a hacer perder tiempo, pero si es controlado y se produce en un punto determinado de la curva, te puede hacer ganar un poco de tiempo. Pero el subviraje siempre es negativo. Es por esto por lo que un coche de carrera siempre va a ser más rápido si es sobrevirador, y el subviraje es algo que todos los equipos quieren eliminar. Detengo aquí el vídeo para animarte a que te suscribas y actives la campanita si te está gustando este vídeo sobre dinámica de vehículos, porque hay muchos más vídeos técnicos de este estilo en el canal y también hay información mucho más divulgativa y más general para que puedas entender mejor este deporte y este gran negocio que es la Fórmula 1. Así que ya sabes, si no lo has hecho todavía, suscríbete y activa la campanita. Y si ya lo has hecho, sigue viendo el vídeo. Pues bien, ¿cómo saben los pilotos cuándo se está produciendo este subviraje? Pues como hemos comentado antes, ellos verán que el coche no quiere entrar en la curva. Pero otra manera de notar que el coche tiene subviraje es mediante el volante, porque el volante se reblandecerá y la dirección será más blanda, ya que el coche está deslizando los neumáticos delanteros. ¿Y cómo eliminan este subviraje? Pues, tal y como hemos dicho antes, una manera es levantando el pedal del acelerador o frenando, pero otra es disminuir el ángulo de giro. Cuando se produce el subviraje, lo que no tienes que hacer nunca es seguir poniéndole ángulo de giro al coche, porque por más que gires el coche no va a girar porque los neumáticos delanteros están deslizando. ¿Y qué pasa? Que si el coche coge adherencia de repente vas a irte hacia el interior de la curva y te vas a chocar. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es o bien disminuyes el ángulo de giro para que el coche tenga otra vez adherencia, o dejas de acelerar o frenas un poco para que el peso del coche vaya hacia adelante. El tema de frenar tienes que ir con mucho cuidado porque tienes que saber muy bien lo que estás haciendo. Yo te recomiendo o que levantes el pedal del acelerador o que no gires tanto. El tema de frenar y girar a la vez o eres muy experto o no es recomendable. Tienes que saber que cuando se produce el subviraje normalmente tu trazada ideal se verá afectada y por lo tanto no podrás acelerar tan pronto como lo haces normalmente porque el coche no está en el punto ideal de la curva y por lo tanto tendrás que ser paciente con el acelerador, porque si presionas el acelerador como siempre lo estabas haciendo pero estás en una trazada que no es ideal, se volverá a producir el subviraje y el problema será más grande. Por lo tanto tienes que ser paciente. Esto es algo que es realmente difícil de hacer porque la cabeza te dice que apretes el acelerador,
pero físicamente no es lo ideal, por lo tanto tienes que ser paciente, y esto es algo que requiere práctica y mucha mentalidad para poder corregir estos pequeños fallos, para intentar que el coche sea lo más rápido posible cuando se está produciendo este fenómeno que de por sí ya te hace perder tiempo. ¿Y qué pasa cuando el subviraje se produce al entrar en una curva? Pues esto es debido a que o bien has entrado con demasiada velocidad en la curva, o bien has bloqueado los neumáticos y obviamente al estar bloqueados, aunque tú gires el volante, el coche va a seguir recto. Esto es algo que te explico en más detalle en el vídeo del círculo de adherencia. Ya te digo que es un vídeo importantísimo para entender tanto este vídeo como el del sobreviraje. Y lo que tienes que hacer es o bien frenas antes o bien entras con menos velocidad en la curva y eres menos agresivo. Pues bien, esto ha sido todo en cuanto al subviraje. Ya veis que es la pérdida de adherencia en el eje delantero y es muy molesto para el piloto y te hace perder tiempo por vuelta, y puede ser causado por varios motivos. O bien has entrado con demasiada velocidad en la curva, o bien estás bloqueando los neumáticos y por mucho que gires el coche va a seguir recto, o bien has acelerado demasiado durante la curva y el peso del coche se ha ido hacia el eje trasero y el eje delantero no tiene suficiente peso y los neumáticos delanteros por lo tanto no tienen suficiente adherencia y el coche subvira. O bien el último factor es una puesta a punto del coche que no sea óptima, es decir, los reglajes del coche afectan en cuanto al comportamiento del mismo, porque puedes hacer un coche más subvirador o más sobrevirador. Los equipos profesionales y los pilotos siempre van a hacer un coche que tiende a sobrevirar, porque es más rápido. ¿Qué pasa? Que es más difícil de controlar, por lo tanto es algo que no es recomendable en los coches de calle donde todo el mundo puede conducir y no todo el mundo tiene la misma capacidad de conducción. En cambio, los pilotos profesionales están más que capacitados para controlar el coche. Ya sabéis que en la descripción tenéis una guía sobre cómo poner a punto un Fórmula 1 y es totalmente gratis, así que si queréis, id a la descripción a descargaros la guía. Y esto ha sido todo en cuanto al subviraje. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, un comentario si tenéis alguna duda o sugerencia, y si os queréis suscribir, no dudéis en hacer clic aquí, y si queréis ver otro vídeo, pues haced clic aquí. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.